Asegúrate de darle al botón de me gusta en el vídeo, dejar tus comentarios en la sección correspondiente y suscribirte para no perderte nuestras historias más recientes. Sinceramente nunca imaginé que a los 62 años estaría en un lugar tan extraño. A estas alturas se suponía que la vida se asentaría en una rutina acogedora, mañanas cuidando mis parterres de flores, tardes acurrucada con un buen libro y noches sentada con mi esposo, Tomás, compartiendo recuerdos de nuestro pasado. Pero una noche una charla en voz baja puso mi mundo patas arriba, haciéndome dudar de todo lo que creía entender. Todo comenzó en una elegante fiesta corporativa organizada por la empresa de Tomás. Él había dedicado más de 30 años a esa compañía, ascendiendo con un compromiso incansable. Su jefe, Carlos García, tenía una presencia tranquila pero imponente, alguien con quien solo había intercambiado charlas superficiales en otros eventos de la empresa. A sus 60 y tantos años, era alto, pulido y poseía una confianza natural que simplemente te atraía. El evento se llevó a cabo en un lujoso hotel de Chicago, donde enormes candelabros bañaban a la multitud elegantemente vestida con una luz dorada y suave. El aire vibraba con murmullos, el tintineo de copas de vino y las notas suaves de una banda de jazz tocando en un rincón. A decir verdad, no soy fan de este tipo de eventos, prefiero estar en casa en mi sillón cómodo, pero Tomás insistió en que lo acompañara, así que me puse un sencillo vestido azul marino y fui con él. Al principio, todo parecía completamente normal. Tomás estaba inmerso en conversaciones laborales con sus colegas, y yo me mantenía ocupada intercambiando cortesías con las otras parejas. Entonces Carlos se acercó a mí. «Sofía, ¿puedo robarte un momento?», dijo, su voz grave atravesando el bullicio de la multitud. Me quedé paralizada por un instante. ¿Por qué querría el jefe de Tomás hablar conmigo? Pero esbocé una sonrisa cortés, asentí y lo seguí por un pasillo lateral, dejando atrás el bullicioso salón. Aquí estaba más tranquilo, el ruido de la fiesta desvaneciéndose en un murmullo lejano. Me llevó a un pequeño lounge acogedor con iluminación suave, una chimenea crepitante y sillones de cuero mullidos. Había una tensión eléctrica y sutil en el aire, difícil de precisar pero imposible de ignorar. Mi pulso se aceleró un poco mientras me sentaba frente a él. «Espero no estar apartándote de algo importante», dijo con una pequeña sonrisa que parecía casi vacilante. «No hay problema», respondí tratando de sonar casual, aunque la curiosidad burbujeaba dentro de mí. «Entonces, ¿qué pasa?». Soltó un suspiro pesado, frotándose las palmas como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Luego finalmente dijo: «Es sobre Tomás». Mi espalda se tensó, y un nudo se formó en mi estómago. «¿Está todo bien?». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «No del todo, pero hay algo que siento que necesitas saber». Incluso antes de que hablara de nuevo podía sentir la gravedad de lo que venía. Su rostro tenía una intensidad tranquila que me desequilibró, mi corazón latiendo un poco más rápido. «Sofía», continuó, su tono amable pero firme, «conozco a Tomás desde hace años. Lo he visto entregarse a su trabajo, apoyar a su equipo y proveer para su familia. Pero con el tiempo he notado algo». Tragué con la garganta apretada. «¿Qué es?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos sosteniendo los míos. «No te valora como debería». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Contuve el aliento, una oleada de defensa surgiendo en mi interior. «Yo no entiendo», balbuceé. «Tomás es un gran esposo». «Siempre ha sido». Carlos asintió comprensivo. «Sé que es un buen hombre». «Pero, Sofía, ¿cuándo fue la última vez que realmente te prestó atención, no solo como su esposa, sino como la persona increíble que eres?». Intenté responder, pero mi mente se quedó en blanco. Continuó, su voz ahora más suave. «He visto cómo lo miras cuando él está demasiado ocupado para notarlo. Te he observado quedarte en un segundo plano en eventos como este mientras él está absorto en el trabajo. Tú das tanto por él te corresponde de la misma manera». Un nudo se formó en mi garganta. Quería discutir, insistir en que estaba equivocado, pero una parte silenciosa de mí dudó. «No estoy tratando de cruzar una línea», dijo Carlos, retrocediendo un poco, «pero a veces se necesita alguien de fuera de tu mundo para señalar lo que es difícil de ver». Solté un suspiro lento, mis pensamientos girando. Carlos me observó de cerca, luego esbozó una sonrisa sutil, conocedora. «Sofía, mereces sentirte reconocida».
Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, un sentimiento que ni siquiera sabía que estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo reaccionar. Me quedé ahí, atrapada en el lugar. Las palabras de Carlos seguían dando vueltas en mi cabeza, removiendo emociones que no estaba lista para enfrentar. ¿Mereces sentirte reconocida? ¿Realmente había sido invisible durante tanto tiempo? Intenté descartarlo como solo una opinión, un gesto amable pero equivocado. Sin embargo, en el fondo, una parte de mí sabía que había dado en el clavo. Tomás era un hombre sólido, siempre esforzándose por proveer. Había sido confiable, constante. Pero en esos pequeños momentos significativos, ¿cuándo fue la última vez que realmente me había visto? Cuando había notado las pequeñas cosas que hacía para mantener nuestra vida cálida y acogedora, como doblar sus camisas de cierta manera, llenar nuestro hogar con sus toques favoritos o apoyarlo en cada altibajo de su carrera. Carraspeé, intentando contener la opresión. Carlos, yo. Levantó una mano suavemente interrumpiéndome. No quiero incomodarte, Sofía. Solo no podía quedarme callado al respecto. Exhalé lentamente. Gracias por ser directo, dije al fin, mi voz más baja de lo que pretendía. Pero Tomás y yo, hemos estado juntos una eternidad. El matrimonio no se trata solo de ser notado. Se trata de lealtad, de construir una vida juntos. Carlos asintió pensativo. Lo entiendo y lo admiro. Se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos firmes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué quieres realmente para ti? Esa pregunta quedó suspendida, pesada y sin respuesta. ¿Qué quería yo? Había pasado décadas enfocada en las necesidades de Tomás, las demandas de nuestro matrimonio, y lo que todos esperaban de mí. Nunca me había detenido a considerar mis propios deseos. Solté una risita temblorosa. Carlos, esta es una charla intensa para una fiesta de trabajo. Él sonrió. Tienes razón. Pero tuve esta corazonada de que necesitaba decirlo. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el suave crepitar de la chimenea. Luego suspiró y se puso de pie. Debería dejarte volver a la fiesta. Me levanté también, alisando mi vestido con manos que temblaban ligeramente. Sí, Tomás podría estar preguntándose a dónde me fui. Carlos asintió, pero había algo en su expresión que no podía descifrar del todo. Sofía, hazme un favor. Incliné la cabeza. ¿Cuál? No lo ignores. Piénsalo. Hice una pausa, luego asentí lentamente. Está bien. Me ofreció una pequeña sonrisa y se hizo a un lado, señalando hacia la puerta. Mientras pasaba por su lado, sentí el calor silencioso de su presencia, el peso de nuestra charla aún asentándose en mi pecho. Cuando volví a la gala, la fiesta seguía vibrando con energía. Tomás no se había movido de donde lo había visto por última vez, absorto en una animada charla con sus compañeros de trabajo. Al principio, ni siquiera me notó parada ahí. Me quedé a unos pasos, observándolo por un momento. Su rostro se iluminaba, sus manos gesticulando con entusiasmo mientras hablaba, una chispa que siempre había adorado en él, ese fuego y ambición. Pero entonces las palabras de Carlos se colaron en mi mente. ¿Alguna vez Tomás me había mirado con esa intensidad? Eventualmente me vio ofreciendo un rápido asentimiento antes de volver a su conversación. Algo en mi pecho se removió, un cambio sutil que no podía ignorar. Carlos había plantado una pequeña idea en mi cabeza, y por más que intentara apartarla, podía sentirla echando raíces. El viaje a casa fue silencioso, cargado de pensamientos no expresados. Tomás agarraba el volante con fuerza, sus ojos fijos en la carretera oscura que se extendía frente a nosotros. Las luces de la ciudad pasaban zumbando en un borrón, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. La voz de Carlos seguía resonando en mi cabeza, sus palabras pegándose como pegamento: mereces ser reconocida. Miré a Tomás de reojo. El cansancio pesaba sobre él, una leve arruga de estrés marcada entre sus cejas. Casi 40 años de casados, y conocía cada centímetro de su rostro de memoria, la mandíbula fuerte, las arrugas que se formaban cuando reía, la forma en que sus labios se tensaban cuando estaba sumido en sus pensamientos. Pero ¿cuándo fue la última vez que había dirigido esa mirada hacia mí? Tosió ligeramente, rompiendo el silencio.
¿Te divertiste esta noche? La pregunta me descolocó. Era su frase habitual después de cada fiesta, cada reunión, cada evento, lanzada como un reflejo, no porque realmente quisiera saberlo. Hice una pausa antes de responder, escogiendo mis palabras. Fue reveladora. Asintió distraídamente. Qué bien, qué bien. Y así, el momento se desvaneció. Volví la mirada hacia la ventana, viendo cómo la ciudad se desvanecía mientras avanzábamos hacia los tranquilos suburbios. Una vez en casa, Tomás siguió su rutina habitual, se quitó la chaqueta, dejó las llaves en la encimera con un tintineo y desapareció en su oficina para revisar un último correo. Me quedé sola en la cocina, mirando el espacio vacío que había dejado, el silencio más fuerte de lo que esperaba. No estaba enfadada con él, no realmente. Tomás siempre había sido así, volcando su energía en su trabajo, firme como una roca en sus hábitos. Nos había construido una vida sólida, una que se sentía segura y estable. Pero las palabras de Carlos habían desenterrado algo enterrado profundamente, algo que no podía volver a ocultar en la oscuridad. Caminé hacia el dormitorio y me vi en el espejo. 62 años mirándome de vuelta. Mi cabello castaño había dado paso a mechones plateados, y líneas suaves marcaban los años en mi rostro, prueba de una vida plenamente vivida. Pero mis ojos no habían cambiado. Y en ellos vi algo que había pasado por alto durante demasiado tiempo, un dolor silencioso, una soledad que no había nombrado. Siempre había pensado que esto era simplemente lo que significaba envejecer, deslizarse hacia las sombras, asentarse en días predecibles. Pero ahora por primera vez una pregunta me atormentaba, ¿tenía que ser así? A la mañana siguiente cuando Tomás salió para el trabajo, me dio un beso en la mejilla y murmuró, llegaré tarde esta noche, tengo una reunión importante con un cliente. Esbocé una pequeña sonrisa y asentí. Está bien. Cuídate. Y luego la puerta se cerró tras él. Me quedé en la entrada, la casa de repente demasiado silenciosa. Normalmente me lanzaría a las tareas, haría recados o me perdería en el jardín. Pero hoy, una energía inquieta zumbaba bajo mi piel. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, tomé mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que llamaría. Carlos contestó al segundo timbre. Sofía, dijo con un toque de sorpresa en su tono. Respiré hondo para estabilizarme. ¿Tienes tiempo para un café? Una breve pausa, luego una respuesta suave, por supuesto. 1 hora después, estaba sentada frente a él en una acogedora cafetería junto al lago. El aire llevaba el cálido aroma del café recién hecho y los pasteles, mientras afuera, las hojas otoñales danzaban en la brisa fresca. Carlos me estudiaba con una curiosidad amable. No estaba seguro de que me contactarías. Di un sorbo a mi café, observando cómo la crema se fundía en la oscura infusión. Honestamente, yo tampoco estaba segura. Asintió, dándome espacio para continuar. Solté un suspiro lento. He estado pensando en lo que me dijiste. Su rostro permaneció tranquilo e indescifrable, mientras dudaba antes de mirarlo a los ojos. Diste en el clavo. Un destello de algo, tal vez comprensión, cruzó su mirada, demasiado rápido para definirlo. Sofía, no estoy intentando. No estoy diciendo que odie mi vida, interrumpí suavemente. Tomás y yo hemos creado algo sólido, algo significativo. Pero en algún momento creo que perdí de vista lo que quiero para mí. Carlos se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y ahora? Mi garganta se apretó al tragar. Ahora, no estoy segura. Un silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el leve murmullo de otras conversaciones en la cafetería. Luego Carlos habló, su voz baja y firme. Solo quiero que encuentres tu felicidad. Lo miré de verdad entonces, asimilándolo. Aquí estaba alguien que no tenía por qué meterse en mi mundo, ninguna razón para decir lo que dijo, excepto que había visto una parte de mí que yo misma había pasado por alto. Y de repente lo entendí, tenía una elección que hacer. Me quedé allí con los ojos fijos en Carlos al otro lado de la pequeña mesa, mis dedos rodeando la taza de café caliente. Solo quiero que encuentres tu felicidad. Sus palabras permanecían pesadas pero amables, como una verdad que había estado esquivando durante demasiado tiempo. Durante años me había convencido de que estar contenta era suficiente,
que una vida sólida se basaba en la seguridad, la estabilidad y la devoción. Y sí, esas cosas importaban. Pero Carlos había despertado algo dentro de mí, un anhelo que ni siquiera sabía que había enterrado, el deseo de sentirme verdaderamente viva otra vez. Solté un suspiro lento, mis pensamientos pesados, presionando contra mi pecho. Carlos, no tengo idea de qué hacer con todo esto, confesé. Su mirada se suavizó, cálida y comprensiva. No necesitas lanzarte a nada, Sofía. Solo empieza a preguntarte qué te trae alegría, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Abrí la boca para responder, pero las palabras se detuvieron. ¿Cuándo había sido? Durante décadas había volcado todo en mantener el mundo de Tomás girando, su carrera, sus sueños, su vida. Había construido una existencia ordenada y predecible. Pero, ¿dónde encajaba yo? Di un sorbo a mi café, el calor amargo y profundo anclándome brevemente. Ni siquiera estoy segura de quién soy sin mi matrimonio, admití, la verdad sorprendiéndome al salir. Carlos ofreció una sonrisa amable y comprensiva. Parece que es hora de descubrirlo. Una risita nerviosa se me escapó. Eso suena francamente aterrador. Tal vez, dijo, sus ojos brillando. Pero, ¿no se siente también un poco emocionante? No respondí, no podía. En el fondo sabía que había dado en el blanco. Nos quedamos en silencio por un momento, el mundo afuera siguiendo su curso como siempre, autos pasando, gente riendo, las hojas doradas del otoño danzando en la brisa. La vida no se detenía para reflexiones profundas, pero tal vez por primera vez, me debía a mí misma ralentizar. Finalmente dejé mi taza y lo miré a los ojos. No sé qué viene después, Carlos, pero sé que tengo que empezar a darle vida a mis días otra vez. Una suave sonrisa curvó sus labios. Eso es exactamente lo que esperaba que vieras. Más tarde esa noche, cuando Tomás cruzó la puerta, yo ya estaba en la mesa de la cocina, lista. Apenas me miró, dejando su maletín y tirando de su corbata. Día duro, gruñó. Estoy agotado. Lo estudié por un momento, este hombre con el que había compartido una vida, amado durante tantos años. Sin embargo, mientras se movía por la casa, sentí un vacío entre nosotros, una división silenciosa que no había notado que se ensanchaba con el tiempo. Me estabilicé con una respiración profunda. Tomás, ¿podemos hablar? Se detuvo finalmente encontrando mis ojos. ¿Qué pasa? Tragué con fuerza. Es sobre nosotros. Su ceño se frunció desconcertado. ¿Qué pasa con nosotros? Hice una pausa, luego dejé salir las palabras que habían estado gestándose desde la noche anterior. Siento que me estoy desvaneciendo, Tomás. Parpadeó sorprendido. ¿Qué quieres decir? Siento que he pasado años siendo la esposa que mantiene todo en orden, apoyándote, manteniendo nuestra vida estable, asegurándome de que todo funcione sin problemas. Te amo de verdad, pero en algún momento dejé de sentirme vista. Su rostro se tensó, claramente descolocado. Sofía, ¿de dónde viene esto de repente? Sacudí la cabeza suavemente. No es de repente. Siempre ha estado ahí, solo que nunca me atreví a decirlo en voz alta. Se hundió en la silla frente a mí, pasándose una mano por la mandíbula. No tenía idea de que te sentías así. Lo miré de cerca, escudriñando su rostro. ¿Alguna vez pensaste en preguntar? El silencio se extendió entre nosotros, y en ese momento una verdad dolorosa se asentó. Tomás no era un mal esposo, no era cruel ni descuidado a propósito. Como yo simplemente había caído en la trampa de pensar que el matrimonio significaba rutina, que estar cómodos era suficiente, que no necesitábamos reconectar como antes. Pero eso no era realmente vivir. Y no era amor, no del tipo que merecíamos ahora. Entonces, ¿a qué te refieres?, preguntó al fin, su tono cauteloso. Tomé una respiración larga. Necesito empezar a vivir para mí otra vez. Su rostro palideció ligeramente. ¿Estás diciendo que has terminado conmigo? Dudé, luego sacudí la cabeza. No sé cómo será el futuro, Tomás. Pero no puedo seguir sintiéndome invisible. Si queremos que este matrimonio continúe, algo tiene que cambiar. Me miró durante lo que pareció una eternidad, y por primera vez en años, vi un destello en sus ojos, tal vez un atisbo de comprensión.
Podríamos arreglar esto. Tal vez sí, tal vez no. Pero por primera vez en décadas, estaba lista para descubrir que era posible.